En febrero de 1964, un hombre enfrentaba un problema. No cualquier hombre, sino alguien que estaba a punto de redefinir el futuro de Opel. La pregunta era simple: ¿cómo lograr que una marca conocida por el Kadett y el Record de repente compita con Mercedes y BMW por clientes de clase alta? La respuesta vino de Detroit, un V8 de 4.6 litros de Chevrolet, 190 cb, acoplado a una transmisión automática Powerglide, envuelto en una limusina de casi 5 metros con molduras cromadas, incrustaciones de madera y elevalunas eléctricos delanteros y traseros, algo que incluso en la clase alta era exótico en aquella época. El coche recibió un nombre que era todo un programa: Diplomat. Junto con el Capitán y el Admiral formaba la serie CAD, los tres grandes de Russell Shane. Pero mientras el Capitán y el Admiral venían con motores de 6 cilindros, el Diplomat era diferente, más exclusivo, más poderoso, más americano. La fórmula parecía funcionar. Con una aceleración de 0 a 100 en menos de 11 segundos y una velocidad máxima de 200 km por hora, el Diplomat se contaba entre los vehículos de gran serie más rápidos de Europa. Más rápido que el Mercedes 300 SE, tan rápido como un Porsche 911, al menos en línea recta. Y todo ello a un precio que, aunque no era barato con 17.500 marcos, estaba claramente por debajo de Mercedes. En febrero de 1965 llegó la coronación, el Diplomat V8 Coupé, construido por Karmann en Osnabrück solo con el gran V8 de 5.4 litros, 230 cb de potencia, 427 Nm de par motor. Un biplaza con capó alargado, línea de techo baja y una elegancia que incluso hacía ver anticuado al BMW 3200 CS. El precio, 25.500 marcos, más que un Mercedes 280 SL, más que un Porsche 911, pero eso era intencional. Después de todo, el coupé debía demostrar que Opel podía hacer más que coches populares. Pero entonces llegó la desilusión. Entre 1965 y 1967, solo 347 coupés salieron de la fábrica Karmann. No 3.470, no 34.700, 347 unidades. La limusina tuvo mejor suerte, 8.848 unidades hasta finales de 1968. Pero eso también estaba lejos de lo que vendía Mercedes. El Admiral, que con motor de 6 cilindros era considerablemente más económico, se vendió con 55.876 unidades más de 6 veces mejor. ¿Qué había pasado? Primero, la imagen. Opel era la marca para conductores de Kadett, para propietarios de Record, para gente que quería un coche sólido y confiable, pero no un símbolo de estatus. Quien quería impresionar en los años 60 conducía Mercedes o BMW, no Opel. No importaba qué tan bueno fuera el coche. Segundo, el diseño. El Diplomat parecía un crucero estadounidense, robusto, cargado de cromo, con techo de vinilo y flancos anchos. A algunos les gustaba, pero a otros les parecía demasiado nuevo rico, demasiado ostentoso, demasiado American Way of Life. El Mercedes W108, con su elegancia discreta, hablaba otro idioma, un idioma que resonaba mejor entre médicos, empresarios y políticos. Tercero, la técnica. El V8 de Chevrolet era potente, sin duda, pero tenía problemas térmicos a velocidades más altas. El motor se calentaba, no funcionaba tan refinadamente como los 6 cilindros de Mercedes, y consumía oficialmente unos 16 litros, en la práctica más bien 20. Eso era mucho, incluso para los años 60, y dañó la reputación. Cuarto, la competencia. En 1965 llegó el Mercedes 300 SE al mercado. En 1968 el W108 con suspensión neumática. BMW lanzó el E3. La clase alta se volvió más estrecha, más dura, más exigente. ¿Y Opel? Opel luchaba contra un problema de imagen que ningún V8 en el mundo podía resolver. Quinto, la economía. A mediados de los 60, el canciller Ludwig Erhard, precisamente el padre del milagro económico, condujo a Alemania a la primera recesión de la posguerra. Quien podía gastar 25.500 marcos en un coupé lo pensaba 2 veces, y entonces a menudo optaba por Mercedes. En 1969 llegó el Diplomat B, más angular, más moderno, con eje trasero de Dion en lugar de ballestas, más corto, más estrecho, más bajo que su predecesor. Estaba disponible de nuevo con el V8 de 5.4 litros o con un moderno 6 cilindros de 2.8 litros con inyección Bosch,
165cb, 4 frenos de disco ventilados internamente, piezas de carrocería galvanizadas. Técnicamente, el Diplomat B era estado del arte. Pero eso no ayudó. En 1972 llegó el Mercedes Clase S W116. Líneas claras, tecnología moderna, prestigio alemán. Frente a esto, el Diplomat con su techo de vinilo y molduras cromadas de repente parecía fuera de época. La madera plástica del interior, que en los 60 parecía elegante, ahora se veía barata. Y mientras Mercedes comercializaba su Clase S como lo mejor o nada, Opel se mantuvo discreto, demasiado discreto. En 1973 llegó la crisis del petróleo. De repente, 20 litros de consumo ya no era un pecado venial, sino un problema. Las ventas se desplomaron. En 1974, Opel vendió solo 1.754 Diplomats, comparado con 17.777 el año anterior, una caída del 90%. Pero la crisis del petróleo fue solo el último clavo en el ataúd. El verdadero problema era otro. El lujo debe ser caro para ser reconocido. El Diplomat B costaba en 1973 con V8 y distancia entre ejes larga 36.600 marcos. El Mercedes 450 SEL 38.600 marcos. Apenas más. Pero, ¿quién compra un Opel cuando por casi el mismo dinero puede conseguir un Mercedes? Incluso si el Opel es técnicamente mejor, la marca cuenta. El emblema en el capó decide. Irónicamente, el Diplomat con el 6 cilindros más pequeño se vendió mejor que la versión V8. De los aproximadamente 61.000 modelos CAD B producidos, solo unos 11.000 eran Diplomats V8. La mayoría eligió el 2.8 litros, más sensato, más económico, aún suficientemente potente. Pero precisamente ese era el problema. El Diplomat se convirtió en el coche para los sensatos, no para los conscientes del estatus. En 1977 se acabó. El último Diplomat salió de la línea de producción en julio, sin despedida con fanfarrias, sin edición especial, sin drama. Opel había reconocido, un fabricante masivo no puede construir simultáneamente coches populares y limusinas de lujo. No contra Mercedes, no contra BMW. El sucesor se llamó Senator, considerablemente más pequeño, más europeo, más moderno, derivado del Record E, ya no independiente. El Senator era rápido, confortable, bien equipado, pero no era un Diplomat. No tenía esa contundencia, esa presencia, ese orgullo americano. Y el Senator también fracasó finalmente. La primera generación se vendió bien al principio. De enero a marzo de 1979 se registraron 9.405 matriculaciones nuevas. El Mercedes Clase S alcanzó 10.447. Cuota de mercado, 1/3. Respetable, pero luego llegó la segunda crisis del petróleo. Las ventas se desplomaron, y nuevamente no era solo el consumo de combustible, era la falta de prestigio. Quien quería viajar con elegancia conducía Mercedes o BMW, no Opel. Hoy los Diplomats son extremadamente raros. De los casi 62.000 modelos CAD B construidos en 2015, quedaban registrados menos de 700. El coupé, de 347 unidades, quizá existan aún una docena en Alemania. Los ejemplares bien cuidados cuestan hoy entre 90.000 y 190.000 euros, un incremento de valor del 436% según Classic Data. ¿Qué realmente pasó con el Opel Diplomat? Era un coche demasiado bueno para su marca, una prueba de que la técnica por sí sola no es suficiente, que 230 cb y tapicería de cuero no significan nada cuando en el capó brilla el emblema equivocado. El Diplomat tenía todo lo que una limusina de clase alta necesita, excepto el nombre correcto. Mientras el Phaeton fracasó por su logo de Volkswagen, el Diplomat fracasó por el rayo de Opel. Ambos querían demostrar que una marca de volumen puede hacer lujo. Ambos lo demostraron técnicamente. Ambos perdieron de todos modos. El Diplomat es hoy un secreto a voces, un coche para conocedores que saben que bajo la chapa hay un V8 de Chevrolet que también funcionaba en el Corvette, que saben que el eje de Dion era más sofisticado que el de Mercedes, que saben que este Opel era tan rápido como un Porsche 911 y además con espacio para 5. Quien conduce hoy un Diplomat V8 conduce un pedazo de futuro perdido, un recuerdo de una época en que Opel pensaba en grande, cuando Russell Shane se enfrentó a Stuttgart y perdió, no porque el coche fuera malo, sino porque el mercado decidió otra cosa. El presidente Gerald Ford viajó en 1976 por Alemania en un Diplomat B V8, con banderas suizas en los guardabarros, conducido por choferes de Opel, usado para invitados de estados y diplomáticos. Dignidad y elegancia en estado puro.
Pero para los particulares, el Diplomat siguió siendo lo que nunca quiso ser, un Opel, y ese fue su veredicto de muerte. A veces los sueños más grandes no fracasan por la ejecución, sino por 5 letras en el capó del motor.